Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Tere y hoy vamos a hablar de The Anthropocene Review de John Green. Y como quizás ya saben o igual y no, es el nuevo libro de John Green, es el primer libro de no ficción de John Green. Y si te suena solamente el nombre de John es porque quizás leíste o viste por ahí cuando estuvo muy de moda Bajo la misma estrella. Él es el escritor de Bajo la misma estrella. Si estás aquí porque tú también admiras mucho a John Green o a Hank, vas a disfrutar este video porque la verdad es que va a estar un poco muy lleno de fangirleo. Este libro se llama The Anthropocene Review porque eso significa en español como el antropoceno reseñado. El antropoceno, por si no lo saben, es la era geológica en la que estamos viviendo en este momento, o sea, como que el ahora reseñado. Entonces es un conjunto de ensayos que John Green hace a manera de reseñas de muchos temas que a él le interesan o que le han afectado a lo largo de su vida. Y al final de cada ensayo él le da una puntuación al tema del cual está hablando, de 1 a 5 estrellas. Yo veo este libro sinceramente como esta especie de autobiografía de John. Y de hecho en la introducción menciona que a una autora le preguntaron de quién le gustaría que escriba la historia de su vida y la autora contestó como que pues es que yo ya la escribí, pero está en mis novelas, pero en código. Entonces John dice como que güey, claro que sí. La historia de mi vida también está en mis novelas en código y yo ya no quiero escribir en código y es por eso que escribe The Anthropocene Review. Entonces, en él vemos muchísimos temas que son del interés de John y también nos cuenta varias cosas que le ha tocado vivir. Entonces, tenemos este montón de temas, desde Mario Kart, Monopoly, la banda favorita de John, cómo la canción favorita de John ha marcado ciertos momentos de su vida, cómo en las fotos podemos ver el paso del tiempo y cómo es el paso del tiempo, cómo John lo percibe, cómo se fue enamorando poco a poco de Indianápolis, que es en donde vive ahora, cómo era su vida antes de Sarah, que es su esposa, antes de sus hijos, cómo es su vida ahora con Sarah y con sus hijos en Indianápolis, las tradiciones que tiene, cómo todo esto se vio afectado por el COVID. Porque sí, si hay algo que se marca mucho en este libro es cómo la vida de John se vio afectada por el COVID. También nos habla acerca de sus problemas mentales, cómo ha tenido que vivir con esto porque es una enfermedad con la que tiene que vivir. Y también explica eso, ¿no? Que no es esta batalla en la que alguien algún día va a ser un ganador, sino que es una enfermedad, algo real con lo que se tiene que vivir y con lo que él tiene que lidiar. También nos habla acerca de, es curioso que actualmente los niños chiquitos duermen con ositos de peluche, cuando antes era como decir el que no debe ser nombrado, o sea, Voldemort, y no podías pronunciar la palabra oso, que era como prohibido. No sé, tiene datos muy curiosos. Si de plano no quieres leer este libro porque no te interesa la vida de John Green, o no te llama la atención este libro porque no quieres saber nada de la vida de John Green, pues te tengo la excelente noticia de que en este libro no solamente vas a aprender un montón de la vida de John Green, sino que también vas a aprender un montón del mundo y de muchísimos temas. De verdad, yo creo que John Green es una persona muy estudiada que le pone mucho empeño a lo que hace. Entonces estos ensayos están bien nutridos, están bien bonitos también. Hay algunos que los sentí incluso poéticos y vas a tener la perspectiva de esta persona estudiada y de esta persona objetiva acerca de muchísimos temas. Es muy padre, aparte es como estar hablando con John Green, como si él se sentara y te empezara a contar un montón de cosas. Es como ver sus videos pero leyéndolos. Y ciertamente es como escuchar el podcast que tiene el mismo nombre que el libro. Entonces, si no sabes si dar una oportunidad o no, te invito a que te des una vuelta a su podcast que se llama igual que el libro, The Anthropocene Review. Lo puedes escuchar en Spotify y creo que en cualquier plataforma de audio. Ahí hay varios de los ensayos que están aquí. Aquí abajo en la cajita de información te voy a dejar el link a mis favoritos para que por favor le eches un ojo o bueno le eches un oído.
Les quiero decir que desde que llegó el libro, que esa es otra, yo no esperaba que me llegara el libro. Y mucho menos que me llegara justo el día que salió, que fue hace 3 días. Entonces, sí, yo les deseo a todos ustedes un David en sus vidas. Y pues eso, estoy muy muy feliz. Yo estaba casi segura de que el libro iba a tener 5 de 5 estrellas. Además de todo, está firmado, amigos. Tengo un libro firmado de John Green. Es, o sea, es, es, es como un sueño para mí. No es como, es un sueño. Y lo amo, me encanta, lo amo. Pero sí, yo sabía que si solamente lo leía como con esa actitud de amo a John Green, a pesar de que quizás había unos ensayos que no me llamaban tanto la atención como el de el fútbol, que a mí no me gusta el fútbol, entonces fue como que, ok, entiendo, pero... Entonces dije, no, Teresa, lo que vas a hacer es lo siguiente. Hice anotaciones de cada uno de los ensayos. Fui poniendo como que esto se trata de esto y lo que más me llamó la atención fue esto o alguna frase que me haya gustado mucho. Y le puse la puntuación que John le da al final a lo que está reseñando. Y junto a la puntuación de lo que John está reseñando puse mi puntuación al ensayo. Entonces al final tengo este montón de puntuaciones a este montón de ensayos, las cuales sumé, dividí y me dio un total de 4.79. 4.78 es casi 4.8, lo cual es casi 5 y pues sube a 5 porque no puedo dar 4.8 estrellas. O sea que estoy siendo totalmente objetiva cuando les digo que yo le doy a The Anthropocene Review 5 de 5 estrellas porque se las ganó. Los espero aquí abajo en los comentarios para que me digan si ya lo leyeron. Aunque bueno, han pasado 3 días desde que salió, entonces no lo sé. Si han escuchado alguna vez el podcast, si quieren leer el libro, si también son fan de los hermanos Green, si nunca habían escuchado hablar de ellos, cuéntenmelo todo aquí en los comentarios. Yo los voy a estar leyendo y voy a estar contestando. Ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales y ayudarme a que por favor John Green vea este video, así como Hank vio mi reseña de su último libro. Yo soy muy muy fan de los hermanos Green, de verdad son las 2 personas que más admiro de internet. Las 2 personas a las cuales no conozco que más admiro de internet. Y pues eso es todo por esta reseña. Ojalá que les haya gustado. No se olviden de cuidarse mucho y de suscribirse al canal, de activar las campanitas de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. Bye.